De pequeña mi papá deseaba que yo fuera músico como él. Me inscribió en el conservatorio de la ciudad donde vivía en Venezuela. Y recuerdo salía de la clase de solfeo para entrar a la clase de danza, escapadita, viendo cómo bailaban. Y era porque sentía yo que esa era mi verdadera pasión, el baile. Decepcioné a mi papá. Con todo y eso le agradezco tanto de que haya querido llevarme a esa disciplina tan linda como es la música. Eh, lo bendigo igual por eso, pero mi mamá fue la que me tuvo que apoyar porque papi decía que esa disciplina no dejaba dinero. Y mi mamá fue la que me apoyó hasta el final, me llevaba a los castings, me llevaba a hacer todos estos trajes, todas esas carreras que tienen que dar las mamás con esas bailarinas. Le tocó y agradezco y la bendigo mucho por esto, a mami. Ya a mis 17 años estaba yo como preparada para ir a Caracas y estuve allí en algunos programas que eran muy vistos para el momento, en unos canales, eh, de los canales principales que había, que ya no vale la pena mencionar, pero tuve la experiencia, a donde yo quería llegar. También a la vez estuve en varias tarimas compartiendo con artistas del medio, imagínense, con unos galanes que yo compartía, que era como inalcanzable eso, y me estaba sucediendo. Podía yo compartir con un crush, imagínense, de mi época en aquel entonces, en ese camerino, conversando con él, bailando con él. Se podría decir que bueno, yo tuve como la noche de de mi sueño hecho realidad, como lo que más quería. Pero resulta que así como ya suena a cliché, cuando uno está en el hotel, que ya uno está solo, uno reflexiona mucho y a mí me tocó, eché de menos a mi hija, que la había dejado con mi mamá, y me pregunté, ¿realmente este es tu sueño, Sujei? Porque en en estas actividades no creo que se pueda tener una familia, y creo que ese es tu verdadero sueño, tener una familia. Es muy difícil por los viajes, por los horarios tan extendidos, y al llegar a casa yo decidí ya allí, me tocó en el baño de mi mamá, hablar con Dios y decirle, perdóname por mis pecados. Ven y entra a mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Ese día yo lo acepté, recuerdo que me quebranté, caí de rodillas y luego terminé de tanto que lloré enrollada allí en el piso en forma de feto. O sea, gráficamente yo estaba como en un nuevo nacimiento. Y desde ese día muchas cosas cambiaron. Cambió mi vida, empezó a cambiar de una manera gloriosa, preciosa. Y la reflexión que yo quiero dejar con esta epístola es que hay un vacío en cada ser humano. Hay un espacio, un lugar que no va a poder ser llenado con nada. Con nada. Mire, en esa experiencia que yo tuve, que les estoy contando, hubo intervención de Dios porque en pocos días yo pude experimentar lo que experimenta un famoso. Yo tuve guardaespaldas. Yo estuve en unas camionetas de esas grandes donde llevan a los grandes artistas.
y daba autógrafos, y en los restaurantes se acercaban a tomarse fotos con uno y le daban obsequios y nos pedían, bueno, toda clase de cosas que le piden a los famosos. ¿Y por qué era intervención de Dios? Porque yo no era famosa, era Dios mostrándome lo que podía hacer, y gracias a Dios así fue, rápido, que no tuve que perder como tantos años en eso. Y ese vacío del que estoy hablando no lo puede llenar nada más. No lo puede llenar la fama, ni el dinero, ni el alcohol, ni las drogas, ni relaciones con diversas personas, ni con el mismo sexo, ni con diferentes sexos. Ese lugar solamente lo puede llenar Dios. Cuando Él llega, te vas a sentir satisfecha, porque mientras Él no esté en ese lugar, no va a haber esa satisfacción que estás buscando. No te satisface nada. Estás en una búsqueda constante. Pero una vez que Él llega y ocupa su lugar, vas a estar tranquilo, vas a estar tranquila, vas a experimentar la felicidad, la plenitud en Él. Tengo los versículos que siempre quiero dejar con ustedes al final de la epístola. En Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nadie os quitará vuestro gozo. Dice uno de mis favoritos, Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Por qué yo les cuento todo esto? Porque todos tenemos algo que contar, y si Dios está en la ecuación, no nos podemos callar. Los espero en una próxima epístola de Sujei.